Jesucristo diste por mí, solo en tu gracia confío. Amor, amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Cristo. Entrego solo a ti. Cristo, el dueño de mi vida, solo tú. Solo tú, Cristo. Gracias, Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar juntos en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutan de estos tiempos? O tal vez al revés, ¿quién no disfruta? Creo que no estaría aquí, ¿no? Pero es hermoso poder estar juntos, es hermoso poder alabar y adorar a nuestro Dios juntos. Y es un privilegio inmerecido que tenemos. Porque ¿quién de su propia voluntad podría hacer eso? La palabra de Dios es clara y nos dice que nadie. Es algo de parte de nuestro Señor. Es algo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí? Esta mañana quisiera compartirles un tema y le he puesto como título, ¿cuánto tiempo de vida tienes? ¿Cuánto tiempo de vida tienes? Creo que esto es algo que preocupa a muchos.
Y mucho más con respecto a cuando escuchamos las noticias, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, cuando vemos nuestras circunstancias, cuando vemos nuestra salud, cuando nos vemos a nosotros mismos, puede surgir esta pregunta y decir, ¿cuánto tiempo de vida tengo? Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Corinto y vamos a ver en esta mañana de los versos 7 al verso 18. Así que quisiera pedirles que me acompañen con la lectura. 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 18. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, hermanos, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Es muy interesante cuando Pablo escribe esta carta, en la estructura, en la forma que él escribe, utiliza muchas paradojas, es decir, muchos contrastes, muerte y vida. Desde el capítulo 1 nos muestra que del Evangelio aparece con frecuencia a lo largo de este libro. En Cristo somos consolados en la aflicción. ¿Notan la paradoja? Somos consolados en la aflicción. Eso podemos ver en el capítulo 1, versos 3 al 13. Ricos en la pobreza, capítulo 8, verso 9. Y fuertes en la debilidad, capítulo 12, verso 10. Las comparaciones con el Evangelio que nos muestra aquí brinda un aliento necesario para nuestras vidas. Las promesas de Dios son permanentes. Y quisiera que puedan prestar atención a esta frase, hermanos. Si se quedan con esta frase en esta prédica, va a valer la pena. Las promesas de Dios son permanentes. Las pruebas, momentáneas. Nuestra vida futura es más segura que nuestras circunstancias presentes. Se los vuelvo a repetir.
Las promesas de Dios son permanentes. Las pruebas, momentáneas. Nuestra vida futura es más segura que nuestras circunstancias presentes. Eso es lo que nos está mostrando esta porción que acabamos de leer, pero es esta paradoja que nos está mostrando Pablo a lo largo de este libro. Nos muestra nuestras circunstancias, y estas circunstancias en las que vivimos son momentáneas, no son eternas. Todo lo que nosotros estamos pasando, hermanos, es pasajero, pero las promesas de Dios son eternas, son permanentes. ¿Y por qué podemos decir que las promesas de Dios son permanentes? Y no solamente llegamos a decir que son eternas, porque a veces cuando pensamos que las promesas de Dios son eternas, pensamos que esas promesas se van a ejecutar en la eternidad, sin darnos cuenta que en este preciso momento las promesas de Dios se están cumpliendo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué estamos aquí? Es porque la promesa de Dios se está cumpliendo en este preciso momento en nuestras vidas. La promesa de Dios es algo permanente, no es circunstancial. Es algo que permanece de la eternidad pasada a la eternidad futura. No es un evento. No es algo que ha sucedido en un momento en la historia del mundo, en la historia de Bolivia, sino es algo que Dios ha mostrado a lo largo de la Escritura, a lo largo de la historia de la humanidad, que sus promesas son permanentes y son eternas. Y eso, hermanos, no cambia. Todo puede cambiar, todo. Las circunstancias pueden cambiar, la historia de la iglesia puede cambiar, pero las promesas de Dios son eternas. Y eso nunca, nunca va a cambiar. Su espíritu sigue siendo el mismo que ha sido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo hoy en día, hermanos. Sus promesas son eternas. Las pruebas, ¿quiénes tienen pruebas? Si no, vamos a orar para que tengan. Porque las pruebas son buenas, hermanos, ¿o no? Son buenas. Y las pruebas son momentáneas. ¿Ustedes creen que vamos a tener pruebas en el cielo? No, hermanos. Estas pruebas son pasajeras. Van a pasar. Y hermanos, nuestra vida futura es más segura que nuestras circunstancias presentes. Esto es algo que nosotros podemos ver y estar conscientes de aquello. Y en esta mañana quisiera que podamos ver 4 aspectos principales con respecto a ello. El primero es: las promesas de Dios son permanentes. Las promesas de Dios son permanentes. Y en el verso 7 al 9 nos habla de esto. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora fíjense, yo quisiera que presten atención a la parte literaria, si se podría decir, es cómo está escribiendo y cómo está haciendo estas paradojas. Está diciendo, hay un tesoro, pero este tesoro, ¿dónde está? En vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Hermanos, ¿quiénes son esos vasos de barro? Somos nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decir la palabra? Que nosotros, hermanos, no somos nada. No somos nada, somos polvo. Hemos sido creados del polvo y al polvo vamos a volver. Pero hay algo importante, que hay un tesoro en nosotros. Hay un tesoro. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Sea de Dios, no del vaso de barro. El vaso de barro no tiene nada que ver en esto, hermanos. Y no de nosotros. Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Está escribiendo un verdadero apóstol, Pablo. No como los que ahora se dicen llamar apóstoles. Y él mismo está agarrando y él está diciendo, nosotros no somos nada.
Hermanos, nosotros no somos nada. Pero el tesoro que hay en nosotros, eso sí es algo verdadero. Eso es algo eterno. La vida cristiana es paradójica, porque está construida sobre la paradoja última, la muerte de Cristo, donde la divinidad y la belleza perfectas fueron horriblemente asesinadas. A través de esa tragedia floreció la vida de los pecadores. Somos consolados en la aflicción, como hemos visto en el primer capítulo, aceptados por su rechazo, vivimos porque murió. Cuando probamos la vida a la luz del Evangelio, comenzamos a comprender esto. ¿Por qué podemos vivir, hermanos? Porque Él ha muerto. Caso contrario, nosotros deberíamos morir. Y esta es una paradoja. Es lo que nos está mostrando, nos está diciendo, tú puedes vivir porque alguien ha muerto. Es ese tesoro que hay en nosotros. Fíjense en el verso 8 lo que nos dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esta es la realidad en la vida de un cristiano. Esta es la realidad, hermanos. La vida cristiana no nos ofrece una mejor vida. La vida cristiana no te ofrece un mejor estatus, una mejor situación. No te ofrece estar libre de las circunstancias. No te ofrece estar libre de los problemas sociales que vivimos día a día. La vida cristiana te ofrece que a pesar de ser perseguido, jamás vas a estar desamparado. Lo que el Señor nos dice es que vamos a estar atribulados, pero no angustiados. Afligidos, pero no aplastados. Perplejos, pero no llevados a la desesperación. Porque tenemos un tesoro en nosotros. Tenemos a alguien que nos está cuidando. Tenemos a alguien que está con nosotros. Tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Y Él nos dice que a pesar de todas estas circunstancias, Él va a estar con nosotros. Hermanos, cuando tú estés en una aflicción, cuando tú estés atribulado, cuando estés angustiado, no dudes del Señor, no dudes de su protección, no dejes de confiar en Él, mas al contrario, puedes ver que a pesar de que vivimos esas circunstancias, tenemos a alguien que nos está guardando, alguien que no permite que vayamos a la desesperación. Y esa es una promesa. Y eso es algo, hermanos, permanente. No es circunstancial. Las pruebas son circunstanciales, pero la promesa de Dios es permanente. Y recordemos, Pablo está escribiendo esto, que es alguien que ha vivido esto en carne propia. ¿Cuántas veces él ha sido perseguido? De ser perseguidor a ser perseguido. ¿Cuántas veces él ha pasado por estas cosas? ¿Cuántas veces él ha estado en la cárcel y jamás ha estado angustiado? Mas al contrario, eran las mejores oportunidades que él tenía para escribir. Perseguidos, no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Hermanos, hay pruebas que son verdaderamente duras. Hay pruebas que no quisiéramos pasar. Y es verdad. Hay situaciones en nuestras vidas, ya sean familiares, económicas, de salud, que no quisiéramos pasar. Y es verdad. Yo me acuerdo una vez cuando mi hijita
Mi hijita mayor era pequeñita y le salieron unas manchitas en su carita. Y ustedes saben la diferencia entre un papá y una mamá, ¿no? Mi esposa me dice, mira, su carita está con esto. Y yo le miro y le dije, no es nada, le ha debido dar el sol. Pero las mamás no piensan así, ¿verdad? Las mamás dicen, no, no es normal. Así que vamos al médico. Así que fuimos al médico. La llevamos de emergencia y yo todavía decía, vas a ver que no es nada. Llegamos, ellas entran al médico, yo estaba afuera, tranquilo, y de repente mi esposa sale, afligida, angustiada, yo vi en su rostro y dije, es algo grave. Y la veo que sale con unas hojas, me mira y me dice, haz sellar esto, rápido, hay que llevarle a un especialista. Y yo en ese momento dije, ¿qué ha pasado? Y hice sellar todo y vuelve a entrar y sale las dos y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, el doctor dice que parece que tiene lupus. Y yo ese rato me quedé en shock. Y dije, ¿qué? Y me dice, sí, tenemos que llevarla al especialista para que vea. Entonces le dije, ya yo voy a correr a sacar ficha. Tú anda a almorzar y después me das encuentro. En el trayecto del materno hasta el 9 de abril, que es en Sopocachi, todo ese trayecto ha sido una lucha, hermanos, yo les confieso. Y en mi mente estaba, Señor, ¿cuántas veces he enseñado, he predicado, he aconsejado que tenemos que confiar en ti en medio de las pruebas? Y la verdad que me cuesta. Y en mi mente, yo les digo con toda honestidad, le decía, Señor, tantos años te he servido, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo lo estaba viendo tal vez como un castigo. Y ha sido una lucha, hermanos, como dice aquí, derribado por esta prueba. Y llegué, le di a la enfermera vio, dijo, es algo de emergencia, te vamos a dar ficha. Y estaba ahí en mi mente todo el rato pensando. Y hay momentos así en nuestras vidas que vivimos y que somos derribados. Pero hay algo en verdad, hermanos, y es que el Señor nos sostiene. Yo les digo, yo no estaría aquí hablando si no hubiera sido porque el Señor no ha dejado que eso me destruya. Mas al contrario, ahora puedo estar con ustedes, alentando sus vidas y diciéndoles, no desfallezcan. A veces somos derribados, pero no destruidos. Somos probados, pero no estamos en aflicción. Porque tenemos un Dios, hermanos, que está vivo. Tenemos un Dios que está a nuestro lado y que Él ha prometido cuidarnos y protegernos. Y esa promesa es permanente y esa promesa es eterna en nuestras vidas. Perseguidos, mas no desamparados. Las promesas de Dios, hermanos, son permanentes en nuestras vidas. Y yo quisiera animarte que cuando tú estés en un momento de dificultad, cuando tú estés siendo derribado, cuando tú estés siendo afligido, pienses en ello, pienses en decir que esto es algo momentáneo, esto es algo temporal comparado con las promesas de Dios, y en ese momento podamos recordar las verdades bíblicas, no recordar la experiencia, sino recordar las verdades bíblicas que Dios nos da y en las cuales podemos estar firmes. ¿Qué promesas de Dios nosotros podemos sacar para combatir estos momentos? Es necesario conocer las promesas de Dios.
Es necesario conocer su palabra, hermanos, y recordar, como hemos visto en estos versos y previamente, fíjense lo que dice en el capítulo 1, si es que me acompañan rápidamente, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué el Señor permite que pases por tribulación? Para ser consolado y para consolar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Que tú pasas por una tribulación, algo muy duro en tu vida, y sales de eso con la ayuda del Señor. Y pasa un tiempo y se te acerca alguien y te cuenta que está pasando por eso. Y tú dices: Señor, gracias. Gracias porque yo he pasado por lo mismo y ahora puedo consolar a mi hermano. Qué hermoso. La mente del Señor es asombrosa, hermanos. Cómo el Señor en su soberanía puede planificar esto para que nosotros podamos consolarnos siendo consolados por Él. Es hermoso, hermanos. Eso es algo maravilloso, eso va más allá de nuestro entendimiento. Pero el Señor lo permite y el Señor lo hace y nos recuerda que podemos estar en la más grande prueba recordando que Él está con nosotros. Porque sus promesas, las promesas de Dios son permanentes. Hermanos, son permanentes. El segundo aspecto que podemos ver en estos versos es: la vida de Jesús se manifiesta. Si vemos los versos 10 al 12, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Notan ahí la paradoja? Muerte de Jesús, la vida de Jesús. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús para que llevamos la vida de Jesús. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, verso 11, que vivimos siempre, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Nos está mostrando, hermanos, cómo es la vida cristiana. A veces parece como que se estuviera contradiciendo. Llevamos la muerte, pero llevamos la vida. La muerte se manifiesta para que se manifieste la vida. Pero es así, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, en este momento nosotros estamos camino a una muerte natural. Tarde o temprano, ¿sí o no? ¿O alguien se puede librar de eso? A no ser que el Señor venga antes. Pero sí vamos a morir. Y mucho más, entendiendo el contexto de este tiempo, hermanos, porque ahora, gracias a Dios, tenemos esta libertad de estar aquí hablando del Señor, proclamando y diciendo: Jesús es el Señor. Pero en ese tiempo era muy diferente. El hecho de que alguien diga públicamente que Jesús es el Señor era su sentencia de muerte. Entonces ellos estaban todo el tiempo condenados, básicamente. Era su sentencia de muerte el decir ello. Por eso Pablo en Romanos también dice
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no se está refiriendo a una mera repetición de decir Jesús es el Señor, sino a una sentencia de muerte, porque en ese tiempo decir Jesús es el Señor era básicamente estar condenado a morir. Ahora para nosotros es diferente. Tenemos esta libertad, a pesar de estar a una cuadra del palacio. Podemos salir a la calle y decir, Jesús es el Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nada. Tal vez te miren las personas como estos locos fanáticos. Pero en ese tiempo, hermanos, el ser cristiano, el ser seguidor de Cristo, era una sentencia de muerte. Así. Entonces, por eso Pablo lo que está diciendo es, nosotros estamos llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos. Estamos llevando eso. Para que también, ahora fíjense esto, este contraste, lo que nos está mostrando, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, ¿tú puedes ver que esa vida se está manifestando en ti? Ahora, ¿cómo yo puedo ver que la vida de Jesús se manifiesta en mí? La vida de Jesús, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Tan simple, hermanos, como poder decir, ¿por qué nos llaman cristianos? Y esto es algo muy interesante que les decía el día miércoles en el estudio de Filipenses. Y rememorando algo que nos dijo una vez Yamén Obré. Y a mí me gustó mucho lo que él dijo. Ninguno de nosotros debería llamarse a sí mismo cristianos. Las personas deberían llamarnos cristianos. Porque manifestamos la vida de Cristo. Y es evidente a los demás. Si vamos a tu trabajo, si vamos a tu universidad, aunque ahora todo es virtual, pero si preguntamos a tus compañeros de trabajo, de estudio, a tu familia, a tus vecinos, y les decimos, ¿tú consideras que él es cristiano? ¿Qué responderían? ¿Se asombrarían y decir, ¿en serio? Pucha, yo pensé lo contrario. O dirían, sí, ya lo sabía. Porque él manifiesta algo diferente al mundo. Por su forma de hablar, su forma de caminar, por cómo es él, cómo es ella. Es una persona honesta, es una persona que respeta. Manifestamos esa vida de Jesús en nuestras vidas. Porque nosotros vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Hermanos, a pesar de que si nosotros somos cristianos en este tiempo y podemos predicar libremente, tal vez no nos encarcelen y no nos maten, pero a veces hay algo, no sé si decir peor, pero hay algo que sufrimos. Y creo que es la muerte actual, especialmente para los jóvenes, y que es en su vocabulario que te raleen, que te aíslen. Y claro, decimos, no, es que si no hago eso no voy a tener amigos. ¿Estamos dispuestos a morir por el Señor? Y no una muerte física, sino una muerte social. Para que también la vida de Jesús se manifieste. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Hay estas dos cosas en nosotros, hermanos. Y es una realidad que vivimos todos los que conocemos y todos los que seguimos a Jesús. La tercera verdad que podemos ver en esta parte de la Escritura es: la vida futura es segura. La vida futura es segura. Pablo afirma en estas paradojas que existen para mostrar que el poder es superior, más allá del control humano o de la comprensión. Esto pertenece a Dios. Además, el fruto de la fidelidad del Evangelio es una aflicción momentánea, es una imagen de nuestro testimonio. Los versos 13 al 15, fíjense lo que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, en nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lo que nos está mostrando aquí, hermanos, es algo muy lindo. Es algo muy hermoso. A veces nosotros nos enfocamos a lo que vivimos en este mundo, dejando a un lado lo que el Señor ha prometido para nosotros. Y nuestra vida se basa más en las circunstancias actuales que en la seguridad futura. Ahora, otra vez les digo, hermanos, esto no quiere decir que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, estudio, trabajos, etcétera. Más al contrario, todo lo que hacemos tiene que tener la perspectiva futura. Esa es la forma de vivir de un cristiano. Si yo voy a trabajar, si yo voy a estudiar, no es para ser una mejor persona en este mundo, sino para proclamar el Evangelio donde el Señor me mande, apuntando a una vida futura por la fama de su nombre. Si el Señor te ha dado el privilegio de estudiar, estudia para la gloria de Dios, hazlo bien. Glorifica su nombre en ello, pero no te quedes callado. Proclama el Evangelio a los que están cerca tuyo. Si el Señor te ha dado un trabajo, gloria a Dios. Es para su gloria, es para su honra. Y tú tienes que trabajar no pensando en acumular riquezas en este mundo, sino mostrando las riquezas de la gloria de Dios a tus compañeros. Esa es la perspectiva con la cual nosotros tenemos que vivir, hermanos. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos en este mundo. Porque esto va a terminar, esto va a pasar, hermanos. La vida, como dice Santiago, es como la neblina. Pasa y listo. ¿No se han dado cuenta cómo ha pasado este año de rápido? Algunos cuentan, ya estamos, creo, a 4 semanas de comer picana. 4 o 5, ya no sé, pero ya es así, hermanos. Esto va a pasar, pero hay una vida más allá. Y esa es nuestra seguridad. Eso es en lo cual nosotros tenemos que estar firmes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice el verso 13, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, ¿cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos hablan del Señor a sus amigos? Así tiene que ser. Yo creí, por lo cual hablé. Y aún entre nosotros, hermanos,
cuando nos consolamos entre nosotros, ¿cómo es nuestra consolación? Cuando tú ves a alguien que está derribado, ¿qué le dices? Le das un abrazo y le dices, está bien, va a pasar, sana, sana, colita de rana. O lloras con los que lloran y le abrazas y le dices, el Señor es fiel. Y yo te lo digo porque en su palabra dice, y yo lo he vivido. Y hoy puedo estar aquí diciéndoles, Él es fiel. Él es bueno. He creído y por lo cual puedo hablar, hermanos, que el Señor es fiel. Él es bueno. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, ¿qué dice? A nosotros también. ¿Tienen sus Biblias a la mano, hermanos? Sí, creo que nos hemos mal acostumbrado. Ah, no, más bien no están los versos. ¿Qué dice? A nosotros nos resucitará con Jesús. Hermanos, esta es una promesa de Dios. El Señor no te va a dejar en la tumba. El Señor te va a resucitar. Así como ese ladrón que estaba a su lado y le dijo, Señor, no te olvides. ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, mira, lo voy a pensar. Déjame hablar con mi papá. No, ¿qué le dijo? De cierto te digo. Es decir, ten esta seguridad en tu vida, que hoy mismo estarás conmigo. Hermanos, esa es nuestra seguridad, de cierto te digo. Y esto no es dicho de un hombre, es dicho de parte de Dios, y el Señor dice que Él nos va a resucitar juntamente con Jesús. Esa es una verdad absoluta. En eso no tenemos que tener duda, sin importar el tiempo, sin importar las circunstancias. Las promesas de Dios son permanentes y son eternas, porque no están basadas en una experiencia, no están basadas en la palabra de un hombre, están basadas en la soberanía y la palabra de un Dios poderoso, que no es hombre para mentir, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él nos va a resucitar. Así que, hermanos, no tengan miedo a la muerte. Más al contrario. Véanlo como el paso final para estar con el Señor por una eternidad. Y hay algo cierto en esto, hermanos, que solo el Señor tiene nuestro tiempo en sus manos. Hace 2 semanas, cuando estaba compartiendo, recibí una llamada mientras estaba tocando aquí. Vi mi teléfono que sonaba y era mi hermano que me estaba llamando. Y yo dije, o se ha equivocado o algo está pasando. Como ustedes saben, mi papi está muy delicado y él está en el hospital. No contesté, terminamos la alabanza y me volvió a llamar y yo salí corriendo. Y escuché su voz en llanto. Me dijo, el papá está mal. Nos citaron a una junta médica el día jueves. Yo tuve que viajar de emergencia. Y el día jueves nos reunimos con los médicos. Y después de esa reunión que tuvimos, fui al cuarto de mi papá. Y él me mira y me dice, ¿qué han dicho? Y fue un momento bien duro, muy duro.
Y yo agarré y le dije, me han contado cómo estás. Estás con una fuerte infección. Te van a poner medicamentos muy duros. Y me dice, ¿media hora para eso? Yo le dije, es que yo no sabía nada, yo recién estoy llegando. Y él me hizo una pregunta. Y es la pregunta que está en el título de la prédica. Él me dice, ¿cuánto tiempo de vida tengo? Ese momento yo agarré, le miré y le dije, mira papito, eso nadie lo sabe. Ningún médico puede decir, ni tampoco yo. Solamente el Señor. Y cuando el Señor lo diga, nadie se va a poder oponer. Y él me dice, verdad, tienes razón. Pasó un minuto y me mira y me dice, no, yo le miré. Y le hice la misma pregunta. Le dije, papito, ¿cuánto tiempo de vida tienes? Y su respuesta ha sido la respuesta más hermosa que he escuchado. Él me miró y me dijo, una eternidad. Una eternidad. Ese momento tragué mis lágrimas como ahora y dije, es verdad. No importa la aflicción que pasemos, hermanos, no vamos a ser derribados, no vamos a ser destruidos, porque esta vida es pasajera. ¿Cuánto tiempo de vida tienes? Una eternidad. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Esa es la realidad en la que vivimos. El COVID no determina cuánto tiempo de vida tengo. El cáncer no determina, las circunstancias sociales no. Dios es el que ha determinado cuánto tiempo de vida tienen sus hijos, y su tiempo de vida es estar con Él por la eternidad, alabando y adorando y glorificando su nombre eternamente y para siempre. Pero esto, hermanos, no es porque mi papá haya sido el mejor padre, el mejor hombre. Ha sido porque él ha conocido al Señor, y el Señor es el que lo ha justificado, lo ha perdonado y lo ha hecho justo delante de Dios. Por eso, un hombre que está postrado en cama puede tener la confianza de decir, yo tengo una eternidad con el Señor, no por sus obras, sino por la obra de Jesucristo. Y esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Pónganse a pensar, hermanos. Yo quisiera que piensen y mediten. ¿Se dan cuenta si el Señor hubiera dejado a nuestra suerte, o mejor dicho, a nuestras obras, determinar dónde vamos a estar en la eternidad? ¿Dónde pasaríamos la eternidad si es que la salvación fuera por obras? ¿Dónde? No queremos decirlo, ¿no ve? ¿Por qué no queremos decirlo? ¿Saben por qué? Porque pensamos que ya somos buenos. Y no es así. Si dependiera de nosotros, hermanos, estaríamos en el infierno. Así de sencillo, aunque no quisiéramos admitirlo. Por eso la palabra de Dios nos dice que la salvación es por gracia y no por obras, es por lo que Él ha hecho. Y por eso Pablo puede tener esta seguridad y puede alentarnos a nosotros y decirnos que vamos a estar con el Señor. No por lo que hemos hecho, sino por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esto nos lleva a la última verdad de esta porción. La cuarta, que es la mirada en lo que no se ve. Fíjense lo que dice los versos 16 al 18. Por tanto, después de todo lo que hemos visto, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Se dan cuenta de esa paradoja? Este hombre natural, este cuerpo se va desgastando, ¿sí o no? Sí, hermanos. Por más de que los jóvenes nos miren a los mayores y decir, ya no pueden. Un día va a llegar que vas a estar igual que nosotros. Hay hasta memes de eso, ¿no ve? Y esto se va desgastando. Pero hay una verdad, que el hombre interior, ¿qué sucede con el hombre interior? Se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense por qué es bueno la tribulación momentánea, porque produce en nosotros algo, un mayor y excelente peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas, hermanos. ¿En qué está basada tu vida? ¿En lo temporal o en lo eterno? En lo eterno. ¿Por qué nos seguimos aferrando a las cosas de este mundo? Si son temporales, tenemos que aferrarnos a las cosas eternas, a las cosas que no se ven. Hermanos, el Evangelio, escuchen esto, el Evangelio nos permite lidiar con experiencias momentáneas, difíciles, porque nos asegura la permanencia de las promesas de Dios. Cuando estemos afligidos momentáneamente, estamos seguros de que no seremos aplastados porque Jesús fue aplastado por nosotros. Cuando somos perseguidos, sabemos que Dios no nos abandonará porque Jesús fue abandonado en lugar nuestro. Cuando experimentamos la muerte, no debemos temer porque sabemos que experimentaremos la vida de resurrección porque Jesús cargó con la pena de muerte de todos nosotros. ¿Han escuchado, hermanos? Podemos estar seguros en la aflicción de que no vamos a ser aplastados. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido aplastado por nosotros. Podemos estar seguros de que Dios no nos va a abandonar, no porque seamos buenitos, no porque nos portemos bien, sino porque Cristo ha sido abandonado por nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús ha sufrido el abandono que tú y yo deberíamos haber sufrido, por lo cual Él ya ha sido abandonado y eso nos da la seguridad de que tú y yo jamás vamos a ser abandonados por Dios. Así que si tú piensas en algún momento en tu vida y dices, Señor, ¿dónde estás? No te veo, ¿por qué me has dejado? Recuerda esta verdad, recuerda esta promesa de que Cristo ha sido abandonado en tu lugar. Por lo tanto, Dios jamás te va a abandonar. Esa es la verdad, esa es nuestra seguridad en el Evangelio. Cuando experimentemos la muerte, hermanos, no vamos a temer, porque sabemos que vamos a experimentar la vida de resurrección. Ese momento de la muerte va a ser en un instante, pero así en un instante vamos a experimentar la resurrección, así como lo dijo, hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Y saben por qué no vamos a experimentar la muerte? Porque Jesús ha cargado con el peso de la muerte. Él ha muerto en nuestro lugar. Así que nosotros ya no vamos a morir. Porque Cristo ha muerto por nosotros. Entonces, hermanos, las promesas de Dios son permanentes. Las pruebas momentáneas, temporales.
Nuestra vida futura es más segura que nuestras circunstancias presentes. Vivamos, hermanos, en esta realidad. Y vivamos seguros en la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número
75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.